Buenos días a todos. Es con gran gusto que estamos aquí para compartir una visión que CAF tiene del desarrollo de este sector tan esencial como la infraestructura y el enfoque renovado que queremos darle desde CAF al apoyo que damos a los países de América Latina para el financiamiento y el desarrollo de infraestructura. Yo quiero invitarlos a que conjuntamente demos una triple mirada a las oportunidades de inversión. Esta triple mirada lo único que nos va a revelar son tres espacios en la escena de inversiones y financiamiento. La mirada de las oportunidades obviamente es multifocal y podríamos tener muchas, pero por razones de tiempo no podremos abarcar todas. Yo voy a hacer una presentación más informativa que exhaustiva. Sin embargo, les voy a dar detalles de las publicaciones donde los análisis exhaustivos desarrollados por CAF están accesibles y pueden ustedes consultarlos. Lo que quiero es provocarlos a que puedan leer estas publicaciones y que les sirvan de guía para su tránsito, su derrotero en la región, en los temas de inversión y financiamiento de infraestructura. Un primer eje o un primer foco de partida es el entorno para la inversión privada en América Latina. Aquí, en resumen, lo que quiero decirles es que si bien el entorno no es perfecto, ha mejorado mucho en la última década, y eso lo voy a mostrar. Un segundo eje de mi disertación son las carteras de proyectos estructuradas en torno al tema de integración. Aquí la región, después de muchos años, cuenta con carteras bien estructuradas, con un portafolio de proyectos que hay que dinamizar y priorizar para generar impactos y resultados más rápidos. Un tercer eje de la presentación, que será un poco más largo y voluminoso, es el que atañe a los análisis de inversiones que hemos hecho con Horizonte 2040. CAF hace este análisis sectorial para varios sectores relevantes con el objetivo de brindar visibilidad a los inversionistas, visibilidad a las autoridades, a los planificadores, a los gobiernos, para acometer los grandes desafíos del desarrollo de infraestructura. El contexto para la inversión privada en América Latina. Voy a ponerles un ejemplo muy práctico para entender esto. Si nosotros emprendemos un vuelo de la península ibérica hacia América Latina, hacia el territorio latinoamericano, probablemente el capitán de la nave diría: el tiempo está despejado. Habrán algunas ligeras turbulencias, pero en general no hay nada de qué preocuparse. La mejora sostenida y sistémica del entorno para las inversiones es una tendencia en América Latina y creo que se va a ir consolidando. Obviamente, el reto que tenemos en América Latina para mejorar los niveles de calidad de infraestructura es enorme. Aquí podemos ver en la parte inferior izquierda esa elipse abarca y envuelve la performance en calidad de la mayoría de países latinoamericanos, y en la parte superior derecha vemos el nivel de calidad de las economías más avanzadas. La brecha entre estos dos niveles, no voy a entrar en detalles por razones de tiempo, en términos de calidad de la infraestructura y su funcionalidad es de un 49%. El ritmo al que estamos descontando la brecha en América Latina es de un 3,3%. Economías asiáticas y de Europa del Este están descontando esa brecha a un ritmo de 6%. Entonces, y esto nos lleva a un desempeño logístico bastante rezagado y modesto. Nuestro presidente en su discurso de apertura mencionó el valor de 39% de rezago en desempeño logístico para América Latina, respecto de los mejores desempeños. Entonces, aquí se requiere un salto evolutivo, un salto no solo en cantidad de infraestructura que se necesita para cerrar los déficits y las brechas,
sino un salto cualitativo, un salto de calidad. Este salto evolutivo significa migrar y movernos de un paradigma unidimensional, donde vemos la infraestructura en sí misma como un componente de oferta física para la interconexión de redes de distintos sectores, redes viales, redes de telecomunicaciones o energía, a un enfoque o un paradigma multidimensional donde de manera simultánea y sistémica atacamos la infraestructura, pero también todos estos componentes conexos, por ejemplo, los servicios, la infraestructura, los sistemas de información, los marcos regulatorios, institucionales y en general la gobernanza de la infraestructura para que la haga más funcional. Este enfoque de funcionalidad es algo fundamental para el futuro en América Latina. Los proyectos tienen que acometerse con un nuevo enfoque. Y estas grandes brechas en la región, obviamente, son una gran oportunidad, porque hay que hacer mucho con poco, o hay que hacer más con menos. Y es ahí donde hay grandes oportunidades de inversión. Esto lo estamos traduciendo en proyectos concretos, priorizados, que generen mayor impacto, y por eso es que CAF viene trabajando en hojas de ruta, agendas, portafolios de proyectos relacionados con infraestructura e implementación de proyectos de impacto. El entorno de la inversión en América Latina ha mejorado en términos del clima más apropiado para las asociaciones públicos-privadas. Es decir, si un inversionista privado me pregunta ¿qué cosa es diferente ahora en América Latina? Yo le digo, mira, en 2009, en una escala de 0 a 100%, medida a través de 18 criterios que tienen que ver con el clima operacional, los marcos institucionales, regulatorios, la madurez de los sectores públicos para licitar proyectos bajo los esquemas de APPs, hemos mejorado un 25% y la tendencia es positiva, es a ir mejorando cada vez más. Por ejemplo, de un nivel emergente hace casi 10 años, hoy día muchos de los países están en un nivel desarrollado y encaminados a un nivel más maduro. En algunos criterios, muchos países han alcanzado la madurez. Por ejemplo, destacan como ejemplos emblemáticos Uruguay en el clima de inversión. Colombia dio un salto espectacular en el marco regulatorio, ubicándose en la escala de 0 a 100 en 91%. Paraguay en el marco institucional, en madurez operacional, Panamá, unas grandes mejoras. Esas líneas azules oscuras son los saltos que dio la región respecto del promedio general de la región. Algunos países destacaron. Brasil mantuvo a nivel de facilidades financieras un nivel bastante desarrollado. En resumen, la situación no es perfecta, pero ha mejorado y está mejorando. Entonces, las inversiones en América Latina están en mejores condiciones de llevarse a cabo y realizarse que hace 10 años. Una segunda mirada es a lo que tenemos como portafolio de proyectos de integración. En América Latina hay dos grandes espacios de integración. El nivel mesoamericano, que va desde México hasta el norte de Colombia, y el nivel sudamericano, que involucra a todos los países de Sudamérica. Yo, por razones de tiempo, les voy a mostrar una foto muy general de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. En este espacio de integración sudamericano hay un portafolio de proyectos por 198.901 millones de dólares. Se ha venido ejecutando, hay un avance del 25%, queda otro 75% por desarrollar. Son 562 proyectos y esto básicamente contiene proyectos de transportes. Un 72% de los proyectos, 502, son de transporte, el resto energía y telecomunicaciones. Por países también vemos una buena representatividad de los países más grandes, pero también de los países
que más necesitan invertir. Y esta cartera de inversiones contiene un 40% del monto de inversión está destinado a proyectos ya sea privados o público-privados. Es decir, aquí el esquema de asociaciones público-privadas va a funcionar para este 40% de las inversiones. Y el entorno para las APPs, como mostré anteriormente, ha mejorado ostensiblemente. ¿Cuál es la lógica nueva en los proyectos de integración? Tradicionalmente hemos estado mirando los ejes de integración y desarrollo, grandes espacios territoriales que tienen que integrarse, y hemos venido generando grupos o conglomerados de proyectos con el objetivo de apuntar a una integración territorial. Nosotros lo que creemos desde CAF es que hay que potenciar y añadir valor a estas iniciativas y focalizarse en algunos segmentos de estos ejes de integración y desarrollo y apostar por la integración funcional, una integración en torno a corredores logísticos de integración, donde podamos de manera muy ágil y rápida identificar proyectos para determinados ámbitos logísticos muy concretos en torno a una referencia convergente, que es un corredor logístico de integración acotado, y para eso generar programas prioritarios de desarrollo concretos y de impacto en productividad. Es decir, la integración a escala mucho más amplia y más grande, ir construyéndola por pasos, por segmentos más funcionales, donde hay necesidades concretas y donde hay espacios productivos que se pueden aprovechar, generar más complementariedad entre los países y los sectores productivos de los países, reducir costos logísticos, mejorar tiempos, introducir tecnologías avanzadas, mejorar la gobernanza, tomando como referencia el corredor y ya no solamente un proyecto en sí o un espacio geopolítico específico. Es ahí donde CAF viene aportándole a la agenda de integración este enfoque renovado. Y el espacio de actuación específico está en la cartera activa. De los 562 proyectos, 409 constituyen una cartera activa. Este 73% de proyectos significa un 45% de las inversiones. En los próximos 10 años hay un conjunto de proyectos por 89.000 millones que están por ejecutarse. Para esto es que CAF ha creado estos nuevos elementos o herramientas o instrumentos para poder ayudar a incubar proyectos de alta calidad y con gran potencial de impacto sobre el territorio y la productividad de los sectores productivos. Una tercera mirada muy rápida está asociada a los análisis de inversiones sectoriales que viene realizando CAF. Cada sector relevante de infraestructura económica en la región es un mundo en sí mismo. Es muy difícil analizar en detalle cada uno de los sectores. En el 2011, CAF emprendió un análisis que estimó las inversiones totales de América Latina en infraestructura económica y el hallazgo fue que se requieren 13.217 miles de millones en total hacia el 2040 como inversión en infraestructura. Esto significa dar un salto de un promedio de 3% del PIB invertido anualmente en infraestructura a niveles de 4,5% o 5%, que es parte de lo que discutiremos hoy en el panel, cómo lograrlo, qué desafíos nos impone este reto. Los análisis sectoriales de CAF, para algunos sectores relevantes, no voy a entrar aquí en todos, pero les voy a mostrar algunos detalles de sectores como aeropuertos, puertos, carreteras, ferrovías, logística y telecomunicaciones,
análisis realizados al horizonte 2040. Aquí tenemos una primera publicación que se llama el análisis de inversiones aeroportuarias, el informe de aeropuertos, y ustedes lo pueden encontrar disponible en la página web de CAF, en nuestro espacio de conocimiento, cioteca.caf.com. Este es un documento de 165 páginas. Identifica más de 300 proyectos de inversión en expansión de capacidad aeroportuaria y más de 53.000 millones de inversión para los próximos 20 años. Solo les voy a mostrar algunos pantallazos de lo que contiene la publicación. Partimos aquí de un escenario en que los aeropuertos en el 2015 en América Latina se configuran en una red que tiene 3 grandes hubs. En este caso se muestra la Ciudad de México, Bogotá y Guarulhos en Brasil como los aeropuertos que sobrepasan los 25 millones de pasajeros anuales de tráfico. Y cuando configuramos el escenario de 2040, vamos a saltar de 3 a 18 aeropuertos hubs con más de 25 millones de pasajeros. Los aeropuertos con más de 10 millones de pasajeros pasarán de 9 a 28 aeropuertos. Aquí hay grandes desafíos. CAF propone en este sector una agenda estratégica de lo que debe ser el financiamiento de estos aeropuertos. Hacemos un análisis de todas las APPs en el sector aeroportuario y las recomendaciones de mejora y recomendaciones sobre los ejes centrales de lo que debe ser la política de gestión de un aeropuerto del futuro. Esto obviamente está asociado a un crecimiento bastante elevado del tráfico, a un ritmo de 5% anual, para cerrar una brecha de 986 millones de pasajeros. El tráfico aeroportuario en América Latina se va a multiplicar por 3,3 y esa brecha hay que cerrarla con inversiones que ascienden a un total de 53.150. El análisis que realiza CAF aquí lo hace por regiones y en la publicación ustedes pueden encontrar los detalles de todos los proyectos, ya sea de expansión de terminales, nuevas pistas, ampliación de zonas de carga o plataformas, y destacan las necesidades de inversión, especialmente en México, con un 32% de las inversiones, Brasil con el 21%, Colombia, Perú con 10% y Chile con un 6%. Igualmente, en el sector portuario hay una publicación que está disponible en nuestro espacio de conocimiento. Para CAF es muy importante acompañar la agenda de financiamiento con la agenda de conocimiento. El robustecer, blindar y estructurar mejor las operaciones y las soluciones de infraestructura requiere crecer también y complementar el análisis financiero con el análisis sectorial más técnico. Y para eso es que CAF se empeña en hacer análisis y publicar guías que orientan mejor a los inversionistas y a los gobiernos respecto a la inversión en infraestructura. En puertos, más de 134 proyectos identificados, 55.000 millones de inversión. Esta es la foto 2014 y la foto 2040. Vamos a pasar de 6 puertos con un tráfico superior a 2 millones de contenedores a 20 puertos con un tráfico superior a 2 millones de TEUs, de contenedores de 20 pies. Y para eso, obviamente, inversiones de 55.000 millones. Todos los detalles de esto están en una publicación, la de puertos tiene 150 páginas, es una publicación muy interesante porque analiza la productividad de la región en el sector portuario comparada con productividades de otras regiones y ataca cuáles son los desafíos para cerrar esas brechas de productividad. Actualmente estamos conduciendo un análisis más detallado de la infraestructura de transporte terrestre, la red lineal de carreteras y ferrovías, y en diciembre del 2018 tenemos previsto publicar este análisis. Estimamos ahí una inversión del orden de 900.000 millones de dólares. Como verán, los desafíos se suman en cuanto a cantidad,
y nosotros sumamos y sumamos y sumamos en cuanto a análisis que permita mejorar también la calidad de los proyectos. En plataformas logísticas especializadas, 43 proyectos, 11.000 millones, una publicación disponible, el perfil logístico de América Latina. En el sector de telecomunicaciones, aquí el foco del análisis de CAF y el análisis de la demanda de proyectos está en la mejora de la conectividad de banda ancha. Necesitamos unos 25.000 millones en proyectos de conectividad digital relacionados a cables de fibra óptica, satélites, puntos de interconexión, etc. Y esta publicación contiene y da acceso al Observatorio del Ecosistema Digital de CAF, una iniciativa de CAF para ir monitoreando estos saltos y estas evoluciones en el tema de nuevas tecnologías y de transformación digital en la región. En resumen, muchas publicaciones, mucha información. Lo importante es lo siguiente. Hay desafíos, hay brechas grandes que tienen que cerrarse en términos de cantidad, pero también de calidad y funcionalidad. Y en eso venimos trabajando con enfoques renovados y con apoyos específicos, con nuevos instrumentos para los gobiernos y también con información para los inversionistas. Un segundo punto, los temas de financiamiento. El clima para las inversiones, bajo esquemas APPs, que es parte de la discusión de este panel, ha mejorado, ha dado un salto en los últimos 10 años en términos de mejora y condiciones de madurez de los entornos para la inversión de un 25% y la tendencia es a que siga mejorando. Finalmente, y con esto termina mi presentación, tenemos una publicación emblemática en CAF que llamamos la serie CAF Ideal. Ideal significa infraestructura para el desarrollo de América Latina. En esta última publicación identificamos 5 grandes retos para el desarrollo de la infraestructura en América Latina. Básicamente lo que decía, incrementar inversión en cantidad, calidad y funcionalidad, un reto mayúsculo. El tema de nuevas tecnologías, fundamental, y adaptar las regulaciones a estas nuevas tecnologías. Hoy día es muy común escuchar sobre la cuarta revolución industrial, sobre el blockchain, la inteligencia artificial, la robotización, la impresión 3D, y esto tiene que ir asociado y acompañado de nuevas regulaciones en seguridad de datos, la ciberseguridad, etc. Todos esos temas son temas que hay que ir acoplando a los proyectos de infraestructura que en adelante acometamos. Luego, un tercer elemento fundamental es mantener el ojo sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible. Hay 5 objetivos de desarrollo sostenible vinculados al tema de infraestructura, el cambio climático, la resiliencia de los proyectos de infraestructura al cambio climático, algo muy importante. Finalmente, la accesibilidad universal a los beneficios que el desarrollo de infraestructura ofrece. Reducir inequidades y desequilibrios territoriales es muy importante. En América Latina encontramos muchos casos de dualización del desarrollo. Hay zonas donde uno parece estar en el primer mundo, con infraestructura de avanzada, de primera calidad, prácticas, logísticas, world class, donde hay inversión en nuevas tecnologías, las mismas que se usan en Europa o en Asia, pero hay otros grandes espacios que tienen un desarrollo o un menor desarrollo relativo y un desequilibrio muy importante. Evitar esta dualización o reducir estas brechas es fundamental. Y finalmente, fortalecer las instituciones y capacidades públicas y privadas. Dentro de esto, los mecanismos de diálogo del sector público con el sector privado, mecanismos permanentes de intercambio, como son estos foros u otros mecanismos, son fundamentales.
Para esto CAF, en el fortalecimiento institucional, ha lanzado toda una familia de cursos virtuales que brindamos a través de nuestra Universidad Virtual CAF, a través de cursos masivos. Hemos tenido muchísimo éxito en un primer curso masivo y abierto sobre APPs, y ahora estamos entrando a un segundo curso más avanzado, donde han participado más de 1.500 personas de distintas partes del mundo. Bueno, estamos listos entonces para conversar, iniciar el diálogo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Farromé, que de hecho, exacto, le vamos a pedir que se quede con nosotros, ya que va a formar parte del panel que va a iniciarse a continuación. Y vamos a invitar también a la moderadora, la señora Pilar Mas, directora general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Empresa de España, y a los panelistas Pedro Grados, presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE de Perú, Diogo de Oliveira, presidente del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA, responsable de Economía, Regulación y Relaciones Institucionales. Pues, buenos días a todos. En primer lugar, pues quiero felicitar a CAF y a Casa de América por la organización de esta interesante conferencia sobre infraestructuras que precede, como bien comentó la Secretaria de Estado esta mañana, a lo que va a ser el primer directorio que CAF realizará fuera de América Latina, y que tendrá lugar aquí mañana en Madrid, coincidiendo con el 15º aniversario de la entrada de España en la institución. Quisiera agradecer al presidente Carranza, a los directores presentes hoy aquí y a todo el equipo de CAF, y en particular al director de la oficina de CAF en Madrid, al señor Fernández de Soto, y a todo su equipo, que en estos casi 2 últimos años en los que he tenido el placer de ocuparme de las relaciones institucionales del Ministerio de Economía con CAF, pues en todo momento han mostrado pues, una gran profesionalidad, confianza, y desde luego que nos han hecho muy fácil potenciar los vínculos que nos unen a España y América Latina a través de CAF. Agradezco especialmente a todo el equipo. Es para mí, además, una satisfacción poder estar hoy aquí moderando esta segunda sesión sobre financiamiento de la infraestructura en sectores prioritarios en América Latina. Y bueno, pues como hemos visto en la presentación que ha hecho Rafael, son importantes los avances que se han realizado, pero son muchos los desafíos y los retos que todavía quedan por delante. El objetivo, como saben, de esta segunda sesión, de este panel, pues será dialogar sobre estos desafíos, que resumía en 5 puntos fundamentales, de manera que vamos a ver cómo mejorar el financiamiento a largo plazo en las inversiones de infraestructuras en América Latina. Ahí tendremos en cuenta, pues, los diferentes recursos de los que disponemos en este momento, tanto públicos como privados, los instrumentos, los esquemas financieros que mejor se adaptan al contexto de la región, y con todo ello cómo mejorar el ritmo de inversión pública e inversión privada en infraestructuras, con el fin de reducir ese gap que veíamos con los países desarrollados, que se sitúa prácticamente en el 50%.
50%. Es importante, como también comentaba Rafael, este ritmo de incremento de la inversión, acentuarlo, situarlo en el entorno del 5%, nos decía, con el fin de poder converger y poder realmente mejorar en productividad y en el crecimiento sostenible e inclusivo de la región. No me voy a extender más porque el tiempo que tenemos es limitado y tenemos aquí a panelistas de reconocidísimo prestigio y son ellos los que nos van a aportar y nos van a proporcionar ideas. Contamos con don Pedro Grados, actualmente presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE de Perú, que es el Banco de Desarrollo, como acabo de decir, del país y que funciona como un banco de segundo piso. El señor Grados tiene además una amplia experiencia en el sector privado, habiendo trabajado también en Scotiabank, en el Banco Santander y además de otros puestos de responsabilidad, pues ha sido director de la Bolsa de Valores de Lima. Su visión desde diferentes ámbitos, privado, público, nos permitirá tener un enfoque global del problema de la financiación en el sector de las infraestructuras. Si les parece, voy a hacer una breve presentación de los tres ponentes y a continuación ya empezaremos con lo que es la presentación de cada uno de ellos propiamente dicha, que luego continuará con lo que es la ronda de preguntas. A continuación tenemos a don Diogo de Oliveira, es actualmente presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, principal agente de desarrollo en Brasil. Desde su fundación, en el año 1952, pues el BNDES desempeñó un papel clave en el fomento de la expansión de la industria y de la infraestructura del país. El señor Oliveira tiene también amplia experiencia en el sector público, ha ocupado puestos de especial relevancia en la estructura de la administración brasileña, en temas de análisis sectorial, política económica, etcétera. Y también, desde el punto de vista político, ocupó un puesto de máxima relevancia durante su etapa como ministro de Planificación, Desarrollo y Gestión de mayo de 2016 hasta abril de este año. Esta doble visión, en este caso desde los puestos que ha ocupado desde el ámbito más administrativo y, por otro lado, desde el ámbito político, también nos permitirá enriquecer el debate. Y tenemos también como ponente a don José Manuel González Páramo, actualmente consejero ejecutivo responsable de Economía, Regulación y Relaciones Institucionales del BBVA. Su brillante carrera profesional ofrece una combinación de puestos de gran responsabilidad en temas de política monetaria y banca central, como es el haber sido miembro del Consejo de Gobierno, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, posteriormente, entre 2004 y 2012, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, pero además de estos puestos de responsabilidad en el ámbito de política monetaria y banca central, también tiene, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del sector privado, un currículum que complementa a la perfección. Desde el punto de vista académico, en 1988 accedió a una cátedra de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, en fin, y en el sector privado además ha colaborado con instituciones financieras multilaterales. Es decir, un perfil muy amplio que complementa perfectamente al de los dos anteriores panelistas y, por supuesto, también con el apoyo de Rafael. Después de las presentaciones, pues tendremos un debate que auguro que va a ser de especial interés. Y ya sin más, doy la palabra a don Pedro Grados. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Corporación Andina de Fomento y siempre es muy agradable estar en esta extraordinaria y preciosa ciudad de Madrid. Bien, quiero enfocar el tema coyuntural y el tema estructural. Y me refiero al tema coyuntural porque la última pregunta del panel anterior
estuvo vinculada con el tema de la corrupción, y la corrupción lamentablemente ha afectado y ha paralizado en algunos lugares más que otros todos los procesos de crecimiento, de inversión en la infraestructura y cómo hay que tratarlo. Pero yo creo que lo importante es ver el vaso medio lleno y ver qué hay que resolver y pensar hacia adelante. Y desde esa perspectiva, pensar en un triple eje, el económico, vayamos específicamente al caso peruano, según un análisis tanto horizontal como vertical del déficit de infraestructura en el Perú, se habla de 160.000 millones de dólares al 2025 en los distintos sectores de la infraestructura. Por lo tanto, ¿cómo vamos a lograr satisfacer esa brecha? ¿Cómo vamos realmente a cerrar la brecha? Pues bien, primero no hay que olvidar la economía peruana, la macroeconomía, está muy ordenada desde los últimos 20 años. Según el World Economic Forum, el Perú tiene una de las macroeconomías más estables del mundo, la verdad, aunque parezca increíble y pueden analizar todos los ratios. Entonces, el problema no es macroeconómico. Y pongo como ejemplo, pero la verdad, cualquier país que quiere crecer en infraestructura tiene que tener una economía estable, porque eso permite precisamente una visión del futuro más clara. Recordemos que finalmente, de manera muy simple, cualquier proyecto de inversión es valor actual de flujo futuro de fondos. ¿Cómo genero ese flujo futuro de fondos? Es lo que le da cierta estabilidad al sector privado, lo que atrae al sector privado, y ahí hay muchas variables. Y ahí entramos al tema social, donde sí tenemos que avanzar mucho, el tema de aceptación, de explicación de los proyectos de inversión. Se va a hacer una carretera, se va a cobrar un peaje, ¿qué implica ese peaje? ¿Cómo va a mejorar ese peaje? Un ejemplo de algo que no debe ocurrir: se iba a construir una carretera cercana al aeropuerto, hace 20 años de esto, al aeropuerto de Lima, no se explicó adecuadamente la construcción, hasta el día de hoy esa carretera no se ha construido y los que van a Lima, salir del aeropuerto es todavía complicado, aunque hace un mes se ha inaugurado una carretera, una autopista moderna con un túnel de 2 kilómetros bajo un río, pero que no llega al aeropuerto, sino a un par de kilómetros bajo el aeropuerto. Entonces, el tema social es fundamental, por no ir a las zonas donde hay, digamos, poblaciones nativas que tienen que entender los beneficios de ese desarrollo. Y el tema ambiental en un país como el Perú es fundamental. Entonces, es un triple eje: una economía estable, una aceptación social y preocuparse del futuro y del tema ambiental. Y eso requiere una palabra que se ha utilizado el día de hoy: institucionalidad. Hay que crecer en institucionalidad. Otra vez, poniendo al Perú como ejemplo, si bien macroeconómicamente es uno de los países más estables, institucionalmente hay un largo camino por recorrer, que es la forma optimista de verlo. No es que tengamos muchos problemas, hay un largo camino por recorrer. Hay que tener institucionalidad y hay que construir esa institucionalidad si queremos atraer más inversión. El Perú es BBB+ en la calificación, somos grado de inversión, no tenemos ningún problema para atraer fondos. Es hasta una irresponsabilidad, diría yo, emitir a largo plazo cuando no necesariamente se va a canalizar hacia proyectos porque genera un carry negativo, y algunas instituciones en el Perú lo están viendo. Pero hay que construir en esa institucionalidad. Y nos vamos al lado financiero, y para el lado financiero hay una parte internacional y una parte nacional. Obtener recursos del exterior, repito, tanto para el Estado peruano, que ha hecho emisiones hasta más del 2050 en moneda nacional y en moneda extranjera. La curva de tasas de interés es una curva de más de 20 años, tanto en soles como en dólares. La verdad, no hay mayor problema en captar ese dinero o en reestructurar o en refinanciar, más que refinanciar, en ir modelando esa curva o modelando los flujos. A nivel interno, algo que es fundamental y ha sido fundamental para el Perú es el desarrollo de inversionistas de largo plazo. La generación de fondos de pensiones es esencial. La industria de fondos de pensiones en el Perú, que surge a principios de los 90, hoy día gestiona más de 50.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente un 50% está invertido, un 48, 47% en el exterior, el saldo en el Perú. Y aunque parezca mentira, no hay capacidad de invertir. A pesar del déficit de infraestructura, no hay capacidad de invertir esos montos hoy día en el Perú. Por lo tanto, hay que construir adecuadamente los proyectos y mirar en el largo plazo. Y trabajar en todas las líneas, en las líneas tradicionales del crédito de largo plazo, sobre todo a través del mercado de capitales. La Corporación Financiera de Desarrollo, ¿qué es lo que hace? Complementa, cuando es un crédito directo, largo plazo, lo hace a través de una institución financiera, aunque asume el riesgo. Y el ejemplo más reciente es un puerto al sur del Perú,
una inversión de aproximadamente $300 millones que ha sido finalmente finalizado el proceso de cierre financiero este año, donde COFIDE participa más o menos con $100 millones de los 200 de financiamiento y se va hasta 18 años. Cuando la banca privada se va hasta 8 o 9 años, la Corporación Andina de Fomento también va a plazos mayores. Por lo tanto, complemento del sector público con el sector privado. Para eso está la banca de desarrollo. Y esto a veces no es fácil de explicar al interior de la institución, el sector público debe asumir mayores riesgos o riesgos que no está dispuesto a asumir el sector privado para precisamente incentivar al sector privado a que ingrese con esa dinámica. Ese es un ejemplo interesante que ha tenido algunos obstáculos, pero que ya han sido vencidos. Lo otro está todo el tema de garantías, que por temas de tiempo no lo voy a explicar, pero lo otro es el desarrollo del mercado de capitales. Es fundamental desarrollar un mercado de capitales. Yo me atrevería a decir que ningún país de América Latina, tampoco España, tiene un mercado de capitales mayor que la banca comercial. Cuando uno va a Estados Unidos, el mercado de capitales es significativamente mayor que la banca comercial. Es lo lógico. El largo plazo está para ese desarrollo del mercado de capitales, y ese mercado de capitales, ¿qué requiere para desarrollarse? También podríamos hablar ahora sobre el tema de si deberían estar juntos la banca comercial y la banca de inversión, discusión que viene desde los años 30, el surgimiento de la Comisión de Valores de Estados Unidos, la ruptura del Glass-Steagall Act en el año 2000, etcétera, etcétera. Pero acá lo importante es, sea bajo cualquier mecanismo, la generación de un desarrollo de mercado de capitales local que permita algo que se mencionó en la primera sesión, financiamiento a largo plazo en moneda local, crédito de las instituciones locales a los propios bancos que asumen el riesgo de crédito, pero reciben una línea de financiamiento en moneda local. Yo resumiría entonces esta primera parte diciendo hay que construir institucionalidad para hacer que el flujo futuro sea más previsible y todo lo que eso implica. Solamente decir, y es una percepción, no hay empresas corruptas, hay personas corruptas dentro de las empresas, porque cuando uno habla de empresas corruptas, a veces uno bloquea los procesos de inversión. El que comete actos de corrupción, hay que ir contra él y punto, pero no hay que bloquear a la empresa. Es un tema grave en algunos países de nuestra región, sobre todo desde una perspectiva política. Y en la parte de financiamiento, sí es fundamental no solamente pensar en el financiamiento comercial, sino en el desarrollo de los mercados locales de capital. Gracias. Pues muchas gracias, Pedro, por esta interesante intervención. Continuamos con Diogo de Oliveira. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Yo me gustaría empezar manifestando total concordancia con las palabras de la secretaria Ana cuando dijo de este momento tormentoso que estamos pasando, donde la integración de los países y el proceso de globalización, yo diría, están puestos en cheque, y ese es el momento en que nosotros debemos levantarnos una vez más y decir a esta gente que no, que este no es el camino de aislarnos y de reforzar nuestros errores del pasado. Este es el momento de unirnos aún más y mostramos que el camino es el camino de integración de nuestros países, y esta conferencia está, a mi visión, totalmente en este sentido de tratar de la integración también en el tema de infraestructura, pero es una parte del todo que tenemos hecho durante muchos años de integración de América Latina con el mundo, y también en este momento nuestros países tienen que dar un mensaje muy claro de que el camino que deseamos seguir no es del conflicto, sino que es el camino de la cooperación internacional entre nuestros países. Entonces, yo me gustaría dejar este mensaje positivo de que el camino que estamos siguiendo, sí es el camino correcto. Bueno, por hablar de infraestructura, yo me gustaría parabenizar a Rafael por su presentación, que está magnífica como siempre, y decir que el enfoque de este tema puede ser, claramente puede ser variado, y yo me gustaría traer un enfoque más objetivo, más sencillo, desde el punto de vista de financiación y desde el punto de vista de inversión. Porque sí, es verdad, lo sabemos,
la importancia de los proyectos de infraestructura para la calidad de vida, para la productividad. No sabemos, como dije ya, de la integración de los países, de todo esto. Entonces, este es un enfoque. Pero cuando uno traslada al día a día, para hacerlo realizarse, para hacerlo concreto, tenemos que mirarlo desde 5 puntos de vista solamente, y tenemos, a mi visión, que avanzar en estos 5 puntos de vista en los proyectos de América Latina y, bueno, en Brasil particularmente. El primer punto de vista es de la demanda, si hay o no hay demanda para este proyecto. Y acá tenemos muy claro, por la brecha enorme de infraestructura que nuestros países todos sufren, que la demanda está ahí y está muy clara. El presidente Carranza mencionó el 39% de pérdida de eficiencia en transporte y logística. Rafael mencionó el 49% de brecha de calidad de infraestructura. Bueno, y por ahí se va. Cuando uno se va a Brasil, se percibe muy claramente que la expansión de la producción se está ocurriendo en el interior del país y nosotros necesitamos una infraestructura para traer esta producción a los centros urbanos que están más cerca de la costa y a los puertos para la exportación. Entonces, está muy claro que hay demanda. El segundo prisma, el segundo punto de vista que uno debe mirarlo, es de la capacidad de los promotores de hacerlo concreto, la realización de este proyecto. Entonces tenemos que mirar su capacidad técnica, si tiene gente que conoce, gente con capacidad, si tiene tecnología, si tiene capacidad operacional de hacerlo, de administrarlo, gerenciar este proyecto, y si tiene la capacidad financiera de hacerle cargo a los costes que le son responsables. Este es, por tanto, el segundo punto de vista de analizarse estos proyectos. El tercer punto de vista es la capacidad del país financiar este proyecto, de apalancar los fondos, sean nacionales o extranjeros, para financiar este proyecto. Y en este punto es interesante ver que estamos en un momento donde hay una liquidez mundial de fondos que se puede manejar a los países de América Latina, pero también muchos de nuestros países ya pueden tener mercados financieros y de capitales propios nacionales con capacidad de financiar estos proyectos. Yo diría, en el caso de Brasil, tenemos un mercado bastante largo y una capacidad bastante amplia de financiar estos proyectos de infraestructura en moneda local y con largo plazo. El BNDES mismo fue siempre el principal financiador de la infraestructura en Brasil, y en este momento estamos cambiando nuestra actuación, diversificando los instrumentos y en este sentido creando también espacio para que el mercado de capitales de largo plazo se desarrolle. En este momento el BNDES recientemente, aunque por supuesto mantenemos nuestro canal de crédito tradicional, está plenamente en funcionamiento, pero también ahora el BNDES participa en emisiones en mercado de capitales. Entonces, si un proyecto desea emitir un bono de infraestructura, en Brasil creamos una especial porque tiene un incentivo tributario, entonces un bono de infraestructura, el BNDES va a comprar el 30 hasta el 50% de la emisión de este bono. Y si también un gestor de cartera desea crear un fondo de infraestructura, un fondo para investir en infraestructura, el BNDES puede comprar el 30% de las cuotas de estos fondos. Y también estamos haciendo fondos especiales con algunos parceros. Por ejemplo, con la CAF estamos casi al final de concluir el desarrollo de un fondo de $500 millones para infraestructura, donde el BNDES entrará adquiriendo el 30% de las cuotas de estos fondos. Entonces estamos creando un ambiente de diversos actores que pueden financiar los proyectos de infraestructura
además del propio BNDES y de otros bancos que financian infraestructura en Brasil. Por lo tanto, lo decía, el tercer prisma que se debe mirar estos proyectos es de capacidad de financiación. Y en esto nuestros países han evolucionado bastante, y decía Pedro hace poco que, por supuesto, hay mucho que hacer, pero el reto de tener estas capacidades locales es muy importante. El cuarto prisma que uno debe mirar es el tema del marco regulatorio, o sea, las leyes, las reglas que se aplican. Y aquí tenemos muchos problemas. En muchos de nuestros países ni siquiera hay una ley que establezca claramente las reglas de las APPs. Hay muchas mudanzas de leyes en el camino, y yo te digo, el caso de Brasil es singular en esto. Tuvimos muchos cambios a lo largo de los tiempos, positivos, pero a cada vez que se cambia la regla, hay un periodo de aprendizaje también con esta nueva regla. Hemos evolucionado enormemente en la seguridad jurídica de los proyectos, hemos evolucionado enormemente en la clareza de las subastas, pero aún tomamos un largo tiempo cuando un proponente demanda una alteración de contrato, un reequilibrio financiero del contrato a las agencias reguladoras, por ejemplo, y esto perjudica muchísimo la calidad del proyecto y su rentabilidad. Entonces hay un espacio, a mi visión, muy grande de avance en el marco regulatorio en nuestros países. Y por fin, el esquema de cobertura y de asignación de riesgos dentro del proyecto. Este es el tema central de viabilización de estos proyectos de APP en infraestructura. Porque estos son proyectos de largo plazo que acumulan una gran cantidad de riesgos. Entonces son riesgos que van desde la cuestión de geología, demanda, riesgos financieros, riesgos técnicos, de ingeniería, de tecnología, de operación, riesgos ambientales. Entonces hay un montón de riesgos que deben ser manejados adecuadamente. Y bueno, si por un lado es muy importante tener financiación local, también se puede tomar fondos afuera. Y en este caso, cómo manejar el riesgo de tipo de cambio. Este es un tema también muy importante. Entonces, con estos 5 elementos principales de evaluación, yo creo que podemos avanzar enormemente en la calificación y la ejecución de proyectos de infraestructura en nuestros países. Es decir, que hace mucho hemos hablado de esto y, sinceramente, no estoy muy contento con los avances que tuvimos. Aún tomamos un tiempo larguísimo desde el día que uno decide hacer un proyecto hasta el día que empieza la obra. Discusiones enormes, dificultades enormes de manejar todo este marco, que decía, toda esa reglamentación, todas las restricciones legales, infralegales en nuestros países. Yo diría, en Brasil, por ejemplo, el plazo normal sería 4 años para un proyecto de autopista, por ejemplo. 2 años para proyectos de aeropuertos. Entonces son plazos muy largos y que muchas veces no son adecuadas para las necesidades de nuestros países. Entonces, el mensaje que me gustaría dejar es de que sí, avanzamos muchísimo, pero necesitamos mejorar enormemente los marcos legales de nuestros países para crear el ambiente adecuado de manejo de riesgos, de asignación de fondos y de capacidad de ejecución de los proyectos. Con esto avanzaremos muy rápidamente. A mí me incomoda y me gustaría parabenizar la CAFE por tener avanzado en esto con el PPI, que es el programa de preinversión,
Este es un programa muy importante para los países porque hablamos mucho de tener una cartera de proyectos, pero en sincero, yo no veo una cartera de proyectos, yo veo un listado de proyectos. Porque cuando uno le busca adentro lo que tiene, no hay mucho. No voy a mencionar cuál era el proyecto, pero en la reunión pasada tuvimos una cita con uno de nuestros países parceros tratando de un proyecto y en mi cabeza y cabeza de la gente que estaba a la mesa había una demanda enorme por aquel proyecto. Pero cuando lo fuimos a mirar en detalle, no hay nada. En realidad la demanda no existe. Entonces son cosas como esta que tenemos que mirar más profundamente, detalladamente. Y este programa de preinversión me parece sea un canal importante. Entonces, me gustaría agradecer otra vez más la oportunidad de pasar la palabra a Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diogo, por esta interesantísima presentación. Paso inmediatamente a José Manuel porque vamos bastante limitados de tiempo. Sin más. Muchas gracias, Pilar, y gracias a la CAF por contar conmigo y por haberme invitado a compartir con ustedes mis puntos de vista. Yo cuento con el beneficio de unas exposiciones previas muy exhaustivas con las que es difícil encontrar una discrepancia. Así que si algo puedo añadir es, desde el punto de vista de poder usar dos sombreros aquí, uno, el de representante ejecutivo de una institución financiera que tiene una presencia muy importante en América Latina, incluido en este sector de la infraestructura, aunque quisiéramos tener más. Y en segundo lugar, como copresidente de una de las task forces del B20, que como saben hace propuestas al G20 justamente en el grupo de financiar el crecimiento y la infraestructura. Y les puedo un poco dar el punto de vista desde estos dos ángulos en la vertiente financiera. No voy a insistir en lo importante que es la infraestructura para hacer el crecimiento sostenible e inclusivo. Yo subrayaré la segunda parte porque suena bien, pero a veces creo que no sabemos bien lo que quiere decir. Y realmente la inclusividad hoy es clave para poner en el mapa económico a individuos, familias y compañías que por distancias geográficas o culturales no han podido incorporarse a la globalización. Y aquí lo digital es clave, aunque también la infraestructura de tipo físico. Y realmente si en América Latina hubiese un nivel de infraestructuras con la calidad que observamos en otros países emergentes que ya han emergido, y en particular Asia, podríamos ver crecimientos de la renta per cápita en exceso del 4% anual, lo cual aceleraría enormemente este proceso de convergencia. Así que es crucial. ¿Hay una demanda? Evidentemente sí. Pero ¿por qué entonces esta abundancia de recursos que hoy existe en el mundo, gracias a la liquidez abundante que los bancos centrales han puesto en circulación, por razones distintas, no satisface esta demanda? Esto es la pregunta clave, porque tenemos fondos para financiar, tenemos una demanda, el mundo puede beneficiarse de este progreso, pero el hecho es que no ocurre a un ritmo desesperante. Es verdad que sectores privado y público han hecho esfuerzo en los años recientes y nos hemos acercado a cifras parecidas a las canónicas, pero la distancia sigue siendo muy grande como para complacencia alguna. Y respecto de esto, yo les diría, ¿qué condiciones está buscando generalmente el sector privado para plantearse involucrar en una participación más seria, más profunda y más amplia en la financiación de infraestructuras? Yo creo que prácticamente todas se acaban de mencionar, pero por insistir, hay un reto y una oportunidad hoy día de desarrollar la infraestructura como una clase de activo diferente, conocida e invertible. Así como sabemos que es el activo inmobiliario y otra clase de activos, si la infraestructura, en lugar de ser algo heterogéneo que varía por países, por regiones y en momentos del tiempo, lo estandarizamos de alguna forma de acuerdo con estándares internacionales, podremos al final tener un activo que se puede titulizar y vender porque todo el mundo sabe lo que hay debajo. Este es el reto hoy, porque en cuanto exista un activo que conforma una clase, en términos de riesgo, en términos de evaluación subyacente, en términos de garantías, etc., el sector financiero internacional estaría haciendo cola en la puerta para adquirir estos activos. Esta es una de las propuestas en las que está trabajando ahora mismo el B20 para elevársela a los líderes del G20. Necesitamos crear esto. Obviamente se ha avanzado en años pasados, creando un hub de infraestructuras a nivel global,
para hacer de puente entre el sector privado y el público, y un papel importantísimo lo desarrollan CAF, BID y otras instituciones multilaterales, pero el hecho cierto es que hasta el momento con un éxito limitado. De tal manera que, pese a lo que acabo de expresar, la banca sigue siendo el financiador más prominente de infraestructura, pese a que las regulaciones desincentivan mucho la participación de la banca en este sector. No solo es regulación de solvencia, porque el consumo de capital asociado a la infraestructura a largo plazo es enorme, sino también en gestión de riesgos. Y los riesgos de todo tipo que se acaban de listar hacen seguramente este activo, desde luego no a la cabeza de los apetecidos por las entidades financieras. Hoy día, insisto, la mayor parte está con la banca comercial, y si sumamos banca comercial, banca pública y multilaterales, tenemos 3/4 partes. Es decir, nos faltan en esta lista, de manera muy prominente, fondos de pensiones y fondos de inversión, que son los que desearían hacerlo por una razón muy importante, por el matching de plazos entre el activo y el pasivo. Por definición, los fondos de pensiones son el cliente ideal de la infraestructura, pero no se dan las condiciones regulatorias y de otro tipo para que esto sea una realidad. Yo creo que es muy importante reparar en esto. En segundo lugar, y también se ha dicho antes, así que voy a insistir poco, procedimientos de valoración. Es decir, no es una lista de proyectos, como se ha dicho, sino que tiene que haber algo detrás. Tiene que haber un project finance serio. Tiene que haber un estudio claro de flujos de caja asociados a la viabilidad de un proyecto. Y junto a la rentabilidad económica hay que poner un cuidado muy especial en la rentabilidad social y en la rentabilidad, si se quiere, medioambiental. Y para esto el Global Infrastructure Hub que creó el G20 ya en la cumbre de Australia es importante, pero tenemos mucho que avanzar por aquí. Valoración. Y esto requiere cualificaciones en los niveles que tienen que evaluar los proyectos, y allí donde no existen se puede usar o la asistencia técnica o formar a la cualificación necesaria para producir realmente el input necesario para que haya un project finance, porque si no nos quedamos en una lista de proyectos. Y esto tiene que ver, en tercer lugar, con un entorno regulatorio coherente y coordinado, es decir, mínimamente armonizado, que no haga falta descansar solamente en el inversor local cuando se trata de grandes infraestructuras, especialmente si éstas conectan internacionalmente a los países. Tenemos que buscar una convergencia en las regulaciones y en la legislación para que no haya que hacer un análisis detalladísimo de riesgo a nivel local y decidir si esto lo financia el financiador local o se involucran entidades internacionales. Y de nuevo, por eso pienso que las entidades multilaterales y el G20 en particular tienen por delante un papel importante que jugar para romper esta barrera que separa la abundancia de fondos de la demanda social insatisfecha de infraestructura. Hoy, para canalizar estos recursos, se tienen que cumplir al menos estas 3 condiciones que he mencionado, para que haya más fondos para la sanidad, para el transporte, para la energía y, por supuesto, la conectividad digital, que ha sido una insistencia unánime y no por casualidad. Hoy poner en el mundo a los países emergentes requiere fibra, requiere 5G y liberar toda esta creatividad que existe pero que no encuentra salida al no poderse conectar con la demanda. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Manuel. La verdad es que han sido unas presentaciones las 4, esto con también la de Rafael, sumamente interesantes, se complementan perfectamente. Y bueno, pues simplemente a modo de resumen, yo diría que destacaría pues fundamentalmente bueno, pues, los retos que nos contaba Rafael al principio, que están ahí, ¿no? Que hay que reducir ese gap de infraestructuras que tiene América Latina, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Por otro lado, nos contaba Pedro la necesidad de también enfocar el tema social y las necesidades de mejoras de institucionalidad. Yo creo que eso también es fundamental.
En cuanto a Diogo, bueno, pues nos hacía referencia a esos 5 elementos, yo creo que también claves y fundamentales para entender el financiamiento de las infraestructuras en América Latina, que bueno, pues hay demanda, ver si hay demanda, ver si se tiene la capacidad técnica, la capacidad financiera y realmente los marcos legales, que yo creo que ahí coinciden todos los ponentes, y todo ello lo complementamos con el enfoque desde el sector privado que nos hacía José Manuel, complementando, diciendo bueno, pues que efectivamente hay demanda, hay fondos, pero ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso es, ¿y qué podemos hacer, ¿no? para mejorar la inversión en infraestructuras en la región? Yo creo que un tema muy interesante era el poder estandarizar las infraestructuras como un activo a nivel internacional. Eso yo creo que sin duda es una línea interesantísima que podría ser un punto, un antes y un después en el tratamiento realmente de este activo, vamos a llamarlo ya así. Y, bueno, pues la verdad es que es una gran noticia saber que se esté trabajando para reportar al G20 en este tema. Y, por otro lado, los fondos, los procedimientos de evaluación que son necesarios y el entorno regulatorio. Insisto, un tema en el que han coincidido aquí todos nuestros ponentes. Inicio la ronda de preguntas. Las preguntas voy a intentar, me gustaría saber, nos gustaría a todos los que estamos aquí presentes, pues conocer cuál es la visión de los 4 panelistas y bueno, pues como insisto, vamos regular de tiempo, voy a intentar agruparlas en 2 preguntas. La primera de ellas, ¿cuáles son los desafíos más relevantes a los que se enfrenta en este momento América Latina para incrementar el ritmo de crecimiento de la inversión pública y privada en infraestructuras? Eso por un lado. Y añado, complemento esta pregunta diciendo ¿y cuáles son los instrumentos y cuáles son los esquemas financieros que mejor se adaptarían a los países de la región con el fin de hacer frente a estos desafíos? Rafael, si te parece. Sí, creo que definitivamente la complementación entre el sector público y privado es fundamental, es un pilar para lo que viene hacia adelante. Y el sector privado, como hemos escuchado en el anterior panel y en este, tiene pedidos muy concretos. La convergencia de visiones entre esa mayor flexibilidad que reclama el sector privado, mayor certidumbre, y por otro lado la visión pública que busca equidad, estabilidad, viene a demandar una estructuración inteligente de proyectos. Y yo diría que lo que se comentó sobre esta suerte de triple cuenta que los proyectos deben llevar asociada la rentabilidad económica, social y ambiental. Es fundamental que todo proyecto se revista y se blinde apropiadamente en estos 3 frentes, de modo que sea bancable, que sea un proyecto comunicable, que sea un proyecto viable, y que sea un proyecto que tenga receptividad y una implementación fácil. Respecto a los temas de incrementar el ritmo de inversiones, pues yo diría que es posible incrementarlo, pero antes de eso, con lo que tenemos, y reconociendo las limitantes para gastar más o para atraer en el corto plazo inversión privada, hay que dinamizar y priorizar. Focalizarse en proyectos de alto impacto, en productividad, que sean proyectos demostrativos, que luego vayan generando todo un entorno de confianza y un modelo de trabajo exitoso para lo que viene después. Muchas gracias. Pedro.
A ver, dos comentarios y dos ideas muy puntuales. En cuanto al gran reto para generar un mayor ritmo de crecimiento de infraestructura, lo mencionábamos, institucionalidad, ¿no? Sin institucionalidad va a ser difícil. Yo creo que la parte económica, financiera, tiene su propio ritmo, hay mucho expertise, institucionalidad. Un ejemplo muy pequeño de lo que ha pasado en Perú. El próximo año se van a llevar a cabo en el Perú los Juegos Panamericanos, que son el tercer evento deportivo más importante después de Olimpiadas de verano y de Mundial de Fútbol. Y como había un problema de institucionalidad, que ya lo comenté, ¿qué es lo que hizo el Estado peruano? Yo creo de manera muy inteligente. Bueno, vamos a tercerizar a otro Estado el llevar adelante los Panamericanos. Finalmente, el gobierno inglés es el que ganó y el gobierno inglés es el que se está encargando de todo el proceso para generar la infraestructura para los Panamericanos. Ojo, no son necesariamente empresas inglesas, sino que con el conocimiento que tenían de las Olimpiadas y todos los eventos deportivos lo están haciendo. Yo creo que es un paliativo, es una solución de corto plazo ante una emergencia. Se buscó una alternativa. Lo lógico y lo ideal es que esa institucionalidad esté presente en nuestros países. En cuanto a lo segundo, ha sido mencionado también en este panel, es muy importante la especialización en infraestructura. Y un primer paso es el desarrollo de los fondos locales de infraestructura. Ojo, fondos locales no significa que todo el capital sea local, puede ser local o internacional, pero fondos locales de infraestructura. Hubo una experiencia pequeña en Perú de un fondo de 500 millones de dólares hace más de 10 años, exitosa, que se fue en 3 proyectos. Un proyecto de todo lo que es tratamiento de aguas servidas de Lima, 60%, que fue una empresa española, una obra ya terminada de 300 millones de dólares, un proyecto de trasvase de aguas que implicaba 2 metros cúbicos más por segundo en época de estiaje en Lima, que lo ganó una empresa brasileña, y la autopista que comentaba hace un momento, que es una autopista interna de Lima en una zona de alta congestión. Y fue un fondo de infraestructura básicamente gestionado por las 4 administradoras de fondos de pensiones en su momento. Entonces, eso es un paso inicial para precisamente ir generando una especialización en el activo, porque son estos fondos los que conocen la infraestructura a largo plazo, etcétera, etcétera. Ojo, fondos especializados en infraestructura, o se puede ir generando un mayor nivel de especialización, infraestructura energética, infraestructura de transporte o lo que fuera. Entonces, yo diría institucionalidad y trabajar mucho en la generación del activo. Muchas gracias. Diogo. Bueno, yo creo que el gran desafío que tenemos hoy es realmente en el sentido que Pedro decía de la institucionalidad. El gran desafío es tener un marco legal, leyes y reglamentos y una práctica de ejecución de estas leyes que sea más eficiente, lo diría. Este es el gran desafío, porque es un poco fuerte lo que voy a decir, pero el problema plata no es el problema. Hay plata de todo el lado. Hay gente en todo el mundo que quiere financiar infraestructura, porque hay fondos de pensiones enormes en el Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. Esta gente tiene mucha plata. En nuestros países mismos, los bancos, los grandes gestoras de fortunas, los family offices, tienen mucha plata. En Brasil los family offices tienen 300.000 millones de reales. Family offices. Entonces esto es más que necesitamos para financiar la infraestructura. Pero el problema es que no conseguimos la institucionalidad que dé velocidad a los procesos y que dé seguridad a los inversionistas para poner plata en estos proyectos. Entonces, yo diría, el principal tema hoy en América Latina sería cómo crear esta institucionalidad, cómo crear marcos legales adecuados. Te doy un ejemplo. En líneas de transmisión en Brasil de energía, no hace falta financiación de BNDES. El sector privado puede financiar todo, porque ahí se consiguió con el tiempo construir un marco legal muy eficiente. Entonces, ahí se va. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Te preguntaba, Pilar, ¿cuál es la evolución necesaria del lado de la financiación? Son estos instrumentos de cobertura de riesgos, muy importante, seguros, garantías, riesgo de tipo de cambio. Estos instrumentos son fundamentales, necesitamos desarrollarlos lo máximo posible.
y los instrumentos de mercado de capitales de largo plazo. Son estos dos elementos básicos que hacen falta para que tengamos la capacidad de rápidamente avanzar con los proyectos de infraestructura en América Latina. Tenemos que tener muy claro que no toda la infraestructura puede hacerse por APP. Hay cosas que por variados motivos, porque no se puede cobrar, porque el costo político de hacerlo no justifica. Hay cosas que el Estado tendrá que continuar invirtiendo y es importante tenerlo muy claro. Pero lo más posible se puede hacer, se debe hacer con la participación privada. Y para esto no hay límite. Este es lo que es interesante ver. No hay límite, no se pone la cuestión, por ejemplo, que decía ahí, me permita la discordancia, de priorizar proyectos. No, si tenemos proyectos viables, todos los proyectos viables pueden hacerse. Pero para tornarlos viables tenemos que tener este ambiente adecuado. Es solo crear el ambiente adecuado para los proyectos. Esto es lo que hace falta en este momento y en esto podemos avanzar muy rápidamente cuando haya la voluntad política, cuando haya la cohesión nacional necesaria. Entonces esto se avanza. Entonces ese es el mensaje principal. Avanzar en los proyectos, los temas de mercado de capital a largo plazo, cobertura de riesgos y un marco legal eficiente. Son estos tres trabajos que tenemos que hacer. Muy bien. José Manuel. Bueno, pues como antes, poco innovador, así que voy a decir tres cosas que no es más que reempaquetar lo que se ha dicho. Uno, hace falta tener buenos proyectos. Y esto es un desafío porque, aunque no lo parezca, hay muy malos proyectos o no proyectos que son simplemente enunciados. Porque esto da confianza a la inversión. Los necesitas bien evaluados, con project finance claros, realistas de cara a futuro, priorizados. Segundo factor que necesita darse es un equilibrio razonable entre rentabilidad y riesgo. Porque por más que una infraestructura ofrezca una buena rentabilidad, los abundantes riesgos que existen, incluido el legal, incluido el regulatorio, incluido el operacional, incluido el medioambiental, etcétera, hacen que de alguna forma se tengan que comprometer los agentes públicos. No haciendo directamente la inversión, necesariamente, aunque puede haber coparticipación, pero sí ofreciendo garantías y haciendo de intermediarios entre quienes ponen los fondos y quienes ejecutan la inversión. Y en tercer lugar, es necesario que todo aquel que potencialmente pueda financiar tenga los incentivos y la regulación y los mercados y los instrumentos disponibles para hacerlo. Y el apetito no es el mismo en un fondo de pensiones que en un banco comercial, y hay que entender que las regulaciones pertinentes deberían poder hacer bancable un proyecto, y hablamos de bancos, pero también financiable en el mercado. Y por eso la propuesta de la infraestructura como una clase de activo es algo muy atractivo a considerar porque ofrecería incentivos a todos los agentes, porque en realidad con un mercado líquido para este tipo de instrumentos, tanto bancos comerciales como fondos de pensiones que piensan a un plazo muy largo, podrían hacer un matching, un ajuste o un calce de activo y pasivo un poco pues, en función de su apetito por el riesgo. Pues una segunda pregunta, pido respuesta a brevedad. Y en relación con la participación del sector privado, hemos visto que es importante, muy importante, la participación en la financiación de los proyectos de infraestructura del sector privado, pero ¿qué opinamos sobre bueno, pues la participación en la gestión de los propios proyectos, en cómo puede el sector privado también participar en la mejora de la productividad de las infraestructuras y cómo puede mejorar los procesos en general? Rafael. Creo que el sector privado tiene una capacidad de innovación muy alta y una enorme capacidad de introducción de nuevas tecnologías en un plazo muy rápido y de poner a nivel la gestión de las infraestructuras con las mejores prácticas internacionales. Entonces, eso lo hace muy bien el sector privado y creo que son los principales beneficios que le trae a los proyectos de infraestructura.
Bueno, en la misma línea, quizás una premisa que ya fue comentada, creo que todos debemos difundir la importancia de mantener la apertura comercial a nivel mundial, con todas estas prácticas proteccionistas de países importantes en el mundo, con la lamentable salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, creo que el mundo pierde. Y voy directamente al sector privado. Si uno analiza los últimos 50 años, la investigación y desarrollo que estaba básicamente en las universidades ha ido migrando hacia el sector privado. Incluso las universidades generan patentes, después las venden y el sector privado realmente viene con una dinámica impresionante. Entonces, el sector privado es esencial para esta dinámica y hay que atraerlo realmente y dar las condiciones necesarias para que intervenga, tanto en las tecnologías que se apliquen, tecnologías en las distintas actividades, como en las estructuras financieras propiamente. Bueno, la participación del sector privado tiene varios beneficios, trae varios beneficios. El primer, en realidad, el día es reducir el encargo del sector público de hacer la inversión. Entonces, tiene capacidad de movilizar los fondos necesarios. Esta es la primera contribución. Además, como dijo Rafael, tiene la capacidad de implantar más rápidamente innovaciones, mudanzas tecnológicas y todo. Pero uno tiene siempre que tener en cuenta que esto no es una panacea y que el Estado, estamos hablando de una alianza público-privada. Entonces no es el caso de que el público simplemente abandone este activo, esta infraestructura, no. Hay que mantener siempre un acompañamiento de estos proyectos, porque esto no se comenta mucho, pero tenemos tenido muchos problemas también con los privados en estos proyectos. En muchos casos, y como banco, al final este problema vuelve a nosotros. Entonces, también tuvimos problemas con la gestión de los privados. Entonces, hay que mantener también desde el gobierno un acompañamiento próximo de lo que están haciendo en el proyecto. Entonces, yo diría que sí, la contribución de la gestión privada es muy importante. Hay ganancias de eficiencia, de reducción de costos, hay un montón de cosas positivas, pero hay también que mantenerse muy cerca de la gestión. Y en este punto es fundamental que el diseño de la parcería esté bien hecha, porque es en el diseño que se crean los problemas más grandes. Entonces, una parcería mal preparada probablemente traerá muchos problemas. Y por lo contrario, cuando se lo hace muy bien, con criterios muy claros, con objetivos muy claros, entonces eso se marcha muy mejor durante la ejecución. Entonces, solo gracias. José Manuel. Muy bien, ¿no? Pues suscribiendo lo que se ha dicho, si hay que poner un énfasis, a mi modo de ver, en cómo el dinamismo del sector privado puede impregnar a la economía en su conjunto y acelerar el crecimiento de la productividad, esto está en las inversiones tecnológicas y en particular la infraestructura digital. Yo diría fibra y 5G hoy y en el sector privado y en el público. Necesitamos gobiernos y administraciones, pero al mismo tiempo que la banda ancha llegue a todo el mundo, porque esto permite la conectividad de las infraestructuras físicas y las permite gestionar mejor, y porque desde el punto de vista del sector privado, desde luego, permite participar en la cuarta revolución industrial y ponernos en pie de igualdad con otros competidores. Pero aquí hay dos asuntos. Uno es la propia inversión y, en segundo lugar, el acceso a los beneficios de esta inversión, porque es una paradoja que en América Latina el coste de utilización de la banda ancha está entre 2 y 3 veces lo que cuesta utilizar la banda ancha en países como el Reino Unido o en el conjunto de países europeos. Hay que ver esto por qué se debe a una competencia limitada, se debe a poco aprovechamiento de economías de escala o una regulación mejorable. Yo creo que son preguntas que hay que afrontar para realmente que esta inversión, la inversión en fibra y en conectividad, produzca el impulso sobre la productividad que todos esperamos. Pues muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo para una o dos preguntas.
¿Sí? Pues me dicen que sí. ¿Alguna pregunta? Es que no veo nada, ¿eh? No se ve nada. ¿Sí? Hola, bueno, hablando de financiación en infraestructuras, sé que el Banco de Desarrollo de Brasil está poniendo a prueba una especie de tecnología asociada a las criptomonedas, tokenizando préstamos. Y bueno, también aprovechando que en la mesa está BBVA, ¿cómo ven esta tecnología, la que viene detrás de las criptomonedas, para dar un nuevo impulso a la necesidad que tiene América Latina para financiar infraestructura? Antes de proceder a la respuesta, por favor, ¿se puede identificar? Daniel Gómez, periodista de alnavío.com. De acuerdo, gracias. Sí, adelante. Bueno, estamos delante de una enorme transformación de la economía mundial, ¿no? Este mundo de inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas y todo esto, producción, industria 4.0, cuarta revolución industrial, todo lo que sea. Este es un mundo impresionante, pero lo que estamos en este momento estudiando cómo se puede utilizar este paquete de tecnologías en el mundo financiero. El banco tiene una línea de trabajo con criptomonedas y bueno, esto va a marchar para todos los sectores y también puede ser para la infraestructura, pero en este momento yo te diría que no hay nada de concreto, sino que estamos estudiando cómo estas tecnologías pueden afectar el negocio del banco y cómo se puede utilizar estas tecnologías para desarrollar proyectos en las más diferentes áreas de la economía. Bien, respecto de la parte que me corresponde de BBVA, supongo que conoce que BBVA es la entidad que ha realizado el primer préstamo corporativo del mundo, en comparación con Indra, para la negociación y firma de un préstamo. Es decir, estamos involucrados en la frontera de estas tecnologías porque estamos convencidos de que la descentralización de la confianza que supone blockchain es algo que no se va a detener. Lo que todavía no ha ocurrido es una estandarización de los conceptos. Todavía nos falta mucho terreno por explorar, pero al mismo tiempo que exploramos estamos haciendo ya. Y estamos muy seguros que de cara al futuro esta tecnología que subyace a las criptomonedas, pero que seguramente es lo mejor de estas, no tanto el resultado como lo que nos ofrecen en tecnología, es parte muy importante del futuro de las finanzas. Pues muchísimas gracias. Lamento decirles que no tenemos más tiempo para continuar con las preguntas. Muchísimas gracias a los 4 panelistas. Ha sido, yo creo que bueno, pues muy interesante, bueno, que complementa perfectamente a la primera sesión y muchísimas gracias.